Vale, chicos, pues vamos a retomar la clase, bueno, las clases con atención del trabajo de parto. Antes que todo, el trabajo de parto es el mecanismo en el cual tanto como el bebé como la madre participan para la expulsión del producto y la placenta. Vamos a definir nacimiento como cuando sale la cabeza del bebé del canal vaginal hacia el exterior. El alumbramiento es diferente, esa es la salida de la placenta y de sus anexos. Es un sistema complejo que involucra tanto hormonas maternas como una activación de fibras musculares uterinas. Hablamos de un parto prematuro cuando es antes de las 37 semanas, por ejemplo, cuando nace de menos de 28, es un prematuro extremo. Y luego tenemos un prematuro, o sea, secas, es de 28 a 31 y un prematuro tardío de 32 a 36. Un parto normal a término temprano es de 37 a 38,6, completo de 39 a 40,6 y tardío de 41 a 41,6. Un parto posttérmino entonces es aquel que es después de las 42 semanas. Para hablar de trabajo de parto necesitamos hablar de sus fases. Tenemos tres fases, sin embargo también tenemos una como prefase, que son los pródromos del trabajo de parto, es el preámbulo, lo que viene antes de que iniciemos con nuestras fases. Aquí es en donde tenemos, por ejemplo, el inicio de las pseudocontracciones. Pero bueno, la primera fase se caracteriza por ser el inicio de contracciones rítmicas, que son las que nos van a dar borramiento y dilatación. A su vez, esta primera fase la podemos dividir en dos, en latente y activa. La latente nos da una dilatación desde 1 a 6,8 centímetros más o menos y se caracteriza por contracciones irregulares o bien estas son leves. Ahora, la fase activa nos da más de 6 u 8 centímetros de dilatación. Aquí las contracciones son rítmicas y aumentan gradualmente de intensidad para finalizar los 10 centímetros de dilatación con el 100% de borramiento. Nuestra segunda fase, que es la dilatación completa al nacimiento, ahora sí es el descenso por el canal de parto a través de los planos de Hodge. Ahorita vamos a ver eso. Pero aquí es el famoso expulsivo, la fase expulsiva. Y la tercera y última, pues si ya salió bebé, es la expulsión de placenta y anexos. Esta dura de alrededor de 5 a 30 minutos. Necesitamos un manejo activo en esta fase y uso de medicamentos y demás maniobras, porque aquí es en donde corremos el riesgo de tener hemorragias obstétricas. Y una hemorragia obstétrica es algo muy grave, es la causa número uno de muerte en mujeres. Y ahorita vamos a hablar, a profundizar un poquito más en eso. Pero son estas tres fases y ya dijimos que pasamos por los planos de Hodge. Este nos permite valorar el descenso del bebé en el canal vaginal y se hace mediante el tacto, identificando las estructuras que aquí se mencionan. Si se acuerdan, cuando les di la clase de, bueno, cuando estuvimos en la simulación para las maniobras, les dije que la cuarta, según se supone que nos habla pues del grado de encajamiento. La realidad es que yo les decía que por el tacto era mejor. ¿Por qué? Porque justo con los planos de Hodge podemos nosotros ver qué tan encajado va bebé. Ya saben cómo hacer el tacto, entonces solo es sentir las estructuras y ver a qué altura está. Esto también se marca en el partograma, que no sé si todos lo alcanzaron a ver, pero ahí también se marca en qué plano va estando el bebé. Entonces, cuando tactan, igual deben de sentir a qué altura se encuentra. ¿Qué otra cosa necesitamos para nosotros decir si sí van a ser por aquí bebé? Además de, claro, la posición en que viene, bueno, la situación y todo eso que vimos, porque por ejemplo ya dijimos que si viene podálico, pues realmente no puede ser parto, pero sino que también usamos la famosa escala de Bishop. En este vamos a tener eh, diferentes cosas a evaluar, que son cosas que ustedes ya, pues ya estuvimos manejando en lo que son las clases. Necesitamos una altura, que aquí nos habla una puntuación diferente desde los planos de Lee hasta los planos de Hodge. Los de Hodge, los de Lee. Le vamos a dar una puntuación desde 0 hasta 3. El borramiento, ustedes ya saben qué es el borramiento. La consistencia, ya hablamos que es igual se siente con el tacto. La dilatación lo mismo y la posición lo mismo. Entonces,
nosotros tenemos que sacar este índice y en base a este índice interpretamos. Por ejemplo, cuando tenemos una puntuación de 5 es candidato a un inicio de maduración cervical, o sea, maniobra de Hamilton, que es la que igual se acuerdan que les había mencionado, que es el de despegar las membranas, o el uso de prostaglandinas. Por ejemplo, un índice de 9 a más, pues es una buena probabilidad de que sea un parto vaginal y pues solo se le da seguimiento normal. Entonces, esta escala, pues si se dan cuenta, nos es muy útil y son con cositas que pues ustedes ya manejan. Hablando un poquito de la fisiología de lo que es el trabajo de parto, la teoría más aceptada es la de las prostaglandinas. Estas se van a encargar de iniciar el trabajo de parto, el estrés fetal, o sea, el aumento del cortisol fetal, la estimulación mecánica, que son compresión de fibras uterinas por bebé, y un aumento de receptores de oxitocina. Estos son los que van a iniciar las contracciones y la maduración del cervix per se. Los famosos movimientos cardinales. Son los movimientos que hace el feto en su camino por el canal vaginal para salir al medio exterior. Este va a depender de la posición de cómo venga, pero en esencia, si se dan cuenta, es encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Entonces, se mete en el camino, baja, rota, no, perdonen, baja en el camino, desciende, se flexiona, se hace como más compacto, por decirlo así, rota y ya que empieza a rotar, empieza la extensión, se desdobla, por decirlo así, y tenemos otra rotación y luego ya sale bebé. ¿En qué depende de cómo venga? Que es lo que decía la diapositiva anterior. La relación que tiene es importante porque determina qué tan complicado puede ser para el feto descender por el canal de parto. Entonces, hablamos de la relación que tiene la fontanela posterior con la pelvis materna. La presentación más común es occipito anterior izquierda, que es como vemos en la imagen, mientras que el estándar de oro para que un parto sea autóxico es occipito anterior derecho. Entonces, lo ideal es esto, lo más común es esto. Lo más distóxico, que sea occipito posterior, porque causa partos prolongados y con un mayor riesgo de desgarros. Un occipito transverso o presentaciones de cara o de frente son complicadas por las cuestiones del diámetro. Y ahora sí, eh, lo importante aquí son las maniobras. Las maniobras los vamos a definir como el conjunto de acciones para la atención del trabajo de parto. ¿Qué maniobras vamos a tener? La más importante, el estándar de oro para la protección de periné, que es Richtén modificada. Consta de la aplicación de que con una mano vamos a tener una gasa, una compresa, y vamos a aplicar presión sobre el periné, mientras que se trata de retraer la vulva con la otra mano, esto para facilitar la salida del bebé. ¿El objetivo cuál es? Pues disminuir desgarros aplicando una fuerza sobre el periné y se debe aplicar una fuerza pues considerable, o sea, no le tengan miedo, pero tampoco se pasen, o sea, tienen que tener una fuerza medible. Como ya lo dijimos, pues el objetivo es evitar desgarros y reducirlos al aplicar pues soporte a la piel. Entonces, con una manita, si se dan cuenta que tiene una gasa o una gasa o una compresa, es con la que está aplicando fuerza hacia abajo y la otra mano ayuda a salir a bebé y al mismo tiempo está empujando. Entonces, esa es una buena maniobra que nos va a ayudar a evitar desgarros y episodios pues innecesarios. El pinzamiento. El pinzamiento sucede cuando sale el bebé y se realiza con dos pinzas. Generalmente son las de anillos y una tijera mayo, que es para cortar tejido. La pinza, la primera se pone en la parte pues como más cercana a la vulva y la segunda a 2 o 3 centímetros de la primera hacia el bebé. Se aconseja que se haga un barrido. ¿Por qué? Porque si la cortan así nada más, pues, ¿qué lleva eso? Sangre. Entonces solo es como si contuvieran la sangre entre esos dos y cortaran el globito. Entonces cuando pinzan una, con sus dedos como que empujan el resto de sangre y ahí pinzan otra vez para que quede como, digamos, vacía la bolsita. El pinzamiento tardío y el apego a la madre contacto piel con piel es, si pediatría lo indica, ustedes no lo hacen.
ginecología no lo hace. Quien dice pinzamiento tardío o pinzamiento eh, inmediato es pediatría. Entonces, pediatría, en base a ciertas cosas que vamos a ver más adelante, es quien va a decirnos si cortar o no cortar. Siguiendo con la parte de las maniobras, pues si ya salió bebé, quedamos que sigue el alumbramiento. Una vez salido el producto, podemos usar estas tres maniobras. La primera es Brand Anders, que consta de aplicar fuerza por encima de la sínfisis de pubis y vamos a presionar el útero hacia posterior y tirar el cordón umbilical con una fuerza controlada. No deben de tirar del cordón sin aplicar, no deben de tirar el cordón aplicando mucha fuerza. ¿Por qué? Porque si lo jalan ustedes como de golpe con mucha fuerza, corremos riesgo de hacer una eversión uterina. Ahora bien, la maniobra de Crede, la placenta pues no siempre sale a la primera. Recordemos que pues tenemos que vigilar el tono uterino. Para esta maniobra, para ayudar a su liberación de la placenta, se realiza un masaje al útero. Ojo, mucho ojo. No se debe de tirar del cordón durante esta maniobra. Así que en la primera es empujar y jalar poco a poquito con el cordón. En esta masajeamos, pero no jalamos el cordón. El cordón se queda aquí. Ahora bien, Dublín. Al visualizar la placenta, dejaremos de tirar y vamos a tomar la placenta con las manos y le van a dar vueltas sobre su propio eje. La van a como enredar y van a tirar poquito a poquito simultáneamente hasta que todo el anexo salga. ¿Va? Entonces, empujamos y jalamos despacio. Después masajeamos nada más y luego torcemos. Respecto a esto, hay dos formas de alumbramiento, por decirlo así. Schulze nos habla de que el desprendimiento inicia en el centro de la placenta, entonces se va a formar un hematoma retroplacentario central. Entonces la sangre va a quedar contenida detrás de la placenta, como una tiendita o como un globito, como lo quieran ver. Entonces la placenta se invierte y si se despega así, lo primero que va a salir es la cara fetal. Clínicamente no va a haber sangrado inmediato visible. El sangrado aparecerá después de que sale la placenta. Entonces, Schulzen con ese de silencioso, o sea, al inicio no hay sangrado. Y luego tenemos la otra, que esa ocurre solo en un 20% de los casos, que es la de Duncan, y el desprendimiento, al contrario, empieza por la parte lateral. Entonces, no se forma el hematoma central y tampoco va a estar contenido. Entonces, la sangre se va a exteriorizar conforme se vaya desprendiendo la placenta. Entonces, si no hay algo que contenga esa sangre, pues hay sangrado antes de la expulsión de la placenta. Y en esta, por el tipo de desprendimiento que tiene, la placenta va a salir mostrando primero la cara materna, que pues es más rugosa, que tiene los cotiledones. Entonces, Duncan con D de derrame, o sea, primero sangra y luego sale. Hablamos al inicio de que la fase del alumbramiento va a requerir no solo de maniobras, sino también del uso de fármacos. El uso de fármacos es para evitar hemorragias obstétricas y ayudar a que el útero recupere su tono. Recordemos que las hemorragias obstétricas son un tema muy importante. Entonces, la oxitocina se va a empezar a administrar una vez que el primer hombro del bebé haya salido. Se va a administrar una dosis única de oxitocina. En teoría, las embarazadas sin ningún riesgo no deberían de estar canalizadas, pero en el sector público y pues la verdad en mi experiencia en el privado también, muchas veces son canalizadas pues desde que están en triage o desde que están en el módulo mater o las urgencias maternas, como le conozcan en los diferentes hospitales, porque lo hacen como prevención, así como pues para agilizar el movimiento porque pues muchas veces, pues imaginen tener que esperar a que la canalicen en pleno pujo para que salga bebé. Uno es complicado, dos, la mamá no se va a dejar, entonces generalmente pues siempre están canalizadas las mamás. Bueno, posterior a nuestra dosis única,
se recomienda dejar una solución en infusión para 12 horas en una solución glucosa al 5%. Y esta es la dosis que se debe de manejar. Las cuatro T's mortales son las que si nosotros tenemos una hemorragia obstétrica, son en estas cuatro cosas en las que tenemos que pensar nosotros. Y van en este orden de probabilidad. La más importante y la primera siendo el tono, después le sigue el trauma, tissue o trombina. Entonces, en cuestión del tono, podemos ver que tenemos problemas en el tono cuando es una gestación múltiple, cuando hay macrosomía o incluso la mamá tiene historial de atonías previas. Entonces, ahí cuidado. El trauma se refiere a cuando hay un parto con forceps o una cicatriz previa. El tejido, por ejemplo, cuando es una gestación pretérmino o la implantación de la placenta es anormal. Ya vimos que para la implantación de la placenta nosotros debimos de haberlo notado en alguno de nuestros ultrasonidos que le mandamos a hacer pues a mamá antes de que ésta llegara. Y la coagulopatía incluye síndrome de HELP o patologías de base. Estas son que la mamá de por sí tenga problemas en su coagulación y por eso es importante que pues tener un historial, ¿no? Por eso es lo que se recalca de lo difícil de atender a una embarazada cuando no tienes un historial médico, cuando no la conoces a la paciente, cuando no tienes un ultrasonido que te ayuda a confirmar desde antes o que te ayuda a diagnosticar oportunamente la implantación de la placenta, cuando no sabes si ya le ha pasado esto en otras ocasiones, cuando no sabes si tiene problemas en la sangre, por decirlo así. Entonces, por eso es importante. Una hemorragia obstétrica en cuestión del parto, porque es diferente cuando hablamos de una cesárea, se define como la pérdida hemática más de 500 mililitros durante el parto. Entonces, tenemos esta tablita de aquí en la que nos va a hablar de un aproximado de la pérdida en volumen en porcentajes y cómo lo vamos a ver nosotros. Porque claro, pues a veces a lo mejor no vas a estar ahí de que, el conteo de medio litro, pero podemos ver a la paciente. Entonces, si la paciente se pone pálida, si se pone fría, si vemos que empieza con taquicardia o que está muy agitada, que no está haciendo pipí, son signos que nos hablan de una hemorragia obstétrica, estamos perdiendo volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nuestro tratamiento, en caso que el masaje y la oxitocina, que pues es el manejo estándar previo, o sea, ¿recuerdan el masaje que hicimos cuando la placenta? Pues es eso. Entonces, en caso de que pues eso no nos esté funcionando, recurrimos a uterotónicos. Esto es en el caso de las atonías, porque por ejemplo, si tenemos un daño a tejido, pues realmente el tono no es el problema, ¿no? Entonces, la ergovina, la verdad, no se debe de usar en hipertensas por sus efectos. Y la carbe es más utilizada y tiene mejores, bueno, sus efectos son mejores, por decirlo así. Lo que sí es que se usan en dosis única. Si lo farmacológico fallara, usaríamos técnicas físicas. ¿Qué sería una técnica física? El famoso balón de Bacri, o en su caso, pues una resolución quirúrgica, ya sea con suturas de compresión, que se les hacen con las suturas como una X, como para apretar un tamalito, o de plano una desarterialización. En la cuestión física, el balón de Bacri, pues ustedes han visto las ondas urinarias, ven que la parte que entra tiene un globito, que justo es el que nosotros inflamos con agua, y es para que como que ejerza ese tope y no salga pues no se salga, ¿no? Entonces es básicamente eso, pero en esteroides. O sea, este balón se infla mucho, mucho más. ¿Y esto para qué? Para que cuando vaya inflando se vaya haciendo compresión y al estar comprimidos los vasos, pues realmente ya no va a haber sangrado. Entonces, así es como funciona. Pero bueno, ya nació bebé, ya salió la placenta. ¿Y ahora qué? Una vez terminado todo y revisando que no haya hemorragias, nos debemos asegurar de eso,
se debe de revisar cavidad. Tenemos dos técnicas. La técnica bimanual, que se coloca una gasa entre los dedos índice y medio, se humedece y se introduce la mano a la cavidad para asegurarnos que estamos libres de restos. Pero están viendo ustedes en la imagen. Esto es muy invasivo, muy invasivo. Pues imagínense, literalmente es meter la mano, todo y raspar. O sea, es muy invasivo. Si un tacto era incómodo, ahora imagínense tener que meter toda su mano. O bien tenemos la opción instrumentada. No encontré una imagen, así que usé una similar que pues consta de usar unas pinzas, que son las pinzas de anillos. Se va a colocar una gasa, la gasa también se tiene que mojar y la introducimos. A esto se refiere o sea, me refiero con que la imagen pues no es exactamente esta, pero nuestra pinza entra, mojadita, introducimos y ahí limpiamos. Ambas son bimanuales, entonces con una mano estamos tocando el fondo uterino para hacer presión y con la otra estamos raspando. La verdad es que se prefiere la instrumentada. Neta no usa la manual, o sea, es muy invasiva. Pero bueno, entonces con cualquiera de nuestras técnicas, de preferencia la instrumentada, revisamos canal y vemos la existencia de desgarros. Y si hay desgarros, pues deben de ser reparados con sutura según se requiera, así como una, pues, la episografía hecha. Hablando de desgarros y todo esto, los desgarros los vamos a clasificar de primer a cuarto grado. El primero, siendo el más leve, solo es mucosa o bien solo la piel. El segundo nos involucra músculos perineales sin daño al esfínter y a partir de aquí hay daño al esfínter. La diferencia es que en el cuarto, por ejemplo, además del daño al esfínter, tenemos daño a la mucosa rectal. Entonces, a veces, ¿qué es lo que se hace o lo que muchas veces hacen? La episiotomía, que justo se hace con esto. Metemos la mano entre la piel y el bebé que ya viene, porque se hace durante el momento, o sea, en el momento. Generalmente, yo he visto que si les inyectan antes lidocaína, pero la realidad es que les ayuda más como para después, porque la lidocaína tiene que hacer efecto de 1 a 3 minutos y pues obviamente lo estás poniendo en el momento, no te vas a esperar a que te haga efecto en 3 minutos cuando el bebé pues ya lo tienes ahí. Pero bueno, si lo hacen pues se inyecta. Para inyectar igual pues meta los deditos para que tengas bien la separación, porque si no imagínate puedes picar al bebé. Metemos los dedos y con nuestra tijera cortamos. Se corta en diagonal. ¿Para qué? Para hacer que justo el corte, si por la fuerza se sigue ese corte, se vaya hacia los lados. Porque si lo hacemos hacia abajo, pues nosotros mismos podemos propiciar que el desgarro sea de un mayor grado, ¿vale? Y cuando reparamos, se repara, pues, bueno, es una frase que se suele decir, ¿no? Lo rosita con lo rosita, lo blanquito con lo blanquito. Entonces se repara plano por plano. Por eso, pues, lo que cuesta es reparar la epicio o los desgarros, porque, pues, tienes que hacer la mucosa con la mucosa, la piel con la piel, el músculo con el músculo. No es solo una sutura que haces general y ya. No, todo va por planos. Así como se rompió, por planos. Y eso sería todo en la cuestión de atención de parto. Digo, les hablamos de lo más importante, pero ahora vamos con la reanimación neonatal. Nuevamente va a ser como lo más relevante porque la realidad es que la reanimación neonatal implica muchas cosas, además, o sea, muchas cosas teóricas y muchas cosas en la cuestión de condiciones especiales. Pero vamos a tratar de que se lleven como lo más importante. Entonces, nuestros fundamentos de la reanimación neonatal es que la mayoría de los recién nacidos realizan una transición a la vida extrauterina sin intervención y por esa parte todo bien. Entonces, la cuestión viene cuando no. El 85% de los recién nacidos a término empieza a respirar durante los 30 segundos posterior al parto, pero existe un 10% que empieza a respirar después de que los secan y los estimulan, y un 5% empieza a llorar después de que reciben ventilación con presión positiva o
no tiene mucho que salió la novena edición del RENEO y ya no se le llama ventilación con presión positiva, solo se le llama ventilación. Ahora bien, solo el 2% de los recién nacidos a término van a requerir ser entubados y la probabilidad de que se necesiten estas intervenciones de emergencia pues son más altas en los casos en que se identifican ciertos factores de riesgo de la mamá y pues en bebés prematuros. 1 a 3 bebés por cada 1000 van a requerir de compresiones y de uso de medicamentos. Entonces, si se dan cuenta, pues realmente estadísticamente es muy poco probable que usen todo el algoritmo. Sin embargo, aunque las probabilidades son pocas, nunca son cero. Entonces, por eso es que tenemos que ver este tema. Ay, perdón, problemas técnicos. Les decía que por lo general en el adulto un paro cardíaco es por una enfermedad coronaria. Cuando ocurre suele pues mantenerse en niveles normales de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y los pulmones llenos de aire, porque aquí el problema no es la bomba. Que diga, aquí el problema es la bomba. Entonces, por eso la prioridad en el adulto es las compresiones. ¿Para qué? Para mantener la circulación, pues hasta que se recupere lo que está dañado, en este caso, la función cardíaca. Los recién nacidos tienen un corazón sano. Bueno, claro, estamos aquí pues excluyendo patologías cardíacas congénitas y demás, ¿no? Pero entonces lo más probable es que tengan una insuficiencia respiratoria. Entonces, esto nos va a afectar el intercambio gaseoso. Después del parto, los pulmones del bebé deben de encargarse de la respiración y si el bebé no inicia o no logra mantener un esfuerzo respiratorio eficaz, pues puede producirse una insuficiencia respiratoria. Ahora bien, hablábamos pues de la transición de la circulación fetal. Eh, Antes del parto, los pulmones del feto se llenan de líquido, no de aire. Entonces, por aquí no respira nuestro bebé. Entonces, no participa en un intercambio gaseoso. Todo el oxígeno que utiliza el feto proviene de la sangre de la madre, que se difunde a través, pues, ¿de qué? De la placenta. La sangre oxigenada del feto abandona la placenta a través de la vena umbilical y los vasos pulmonares aquí van a estar estrechos y van a fluir muy poca sangre por ellos. La mayor parte de la sangre oxigenada que regresa al feto desde la placenta por medio de la vena umbilical va a fluir a través de qué? Del foramen oval. Entonces no va a pasar por los pulmones. Esto se llama derivación de derecha a izquierda. Dentro del útero permite que la sangre más oxigenada fluya directamente al cerebro y al corazón del bebé. Después del parto, a medida que el bebé respira hondo y llora, se absorbe el líquido de los alveolos y los pulmones se van a ir llenando de aire. El aire de los pulmones hace que los vasos pulmonares que estaban antes contraídos, ¿qué es eso? Se relajen para que empiece a fluir sangre por ellos. Y entonces este llega hasta los alveolos, que es en donde se empieza a absorber el oxígeno y se elimina el CO2. ¿Vale? ¿Qué es importante aquí? Que esto del reneo de la reanimación neonatal es un trabajo en equipo. La deficiencia en el trabajo en equipo y la comunicación son las causas más frecuentes de la muerte de lactantes. Entonces, esto se puede prevenir. Si el problema es la comunicación, si el problema es el trabajo en equipo, son cosas que podemos fácilmente prevenir. Entonces, imagínense, de por sí son bajan las probabilidades de que necesitamos este tipo de medidas como para que cuando se hagan mal. Se debe de estar preparados para reanimar a un recién nacido en todas las salas de partos. Entonces, aquí se describen factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que el recién nacido pues requiera una asistencia en la transición o en la reanimación. Aunque algunos recién nacidos y factores de riesgo evidentes pues también van a requerir de esta reanimación. Por eso siempre hay que estar prevenidos. Si bien un bebé aparentemente que pueda venir sano, lo puede necesitar, pues también obviamente un bebé que veamos con factores de riesgo. Y a veces hay bebés con factores de riesgo que no lo requieren. Por eso siempre estamos como a la expectativa de que pueda ocurrir. Entonces, si se dan cuenta, tenemos factores de riesgo prenatales, que pues todo esto lo vamos a ir viendo nosotros en nuestras consultas. Entonces, desde la edad gestacional, si hubo hipertensión materna, si hubo anemia
con la mamá, si es gestación múltiple, cuestiones con el líquido amniótico y demás. Además de los factores durante el parto, ya sea que sea una cesárea de emergencia. ¿Esto por qué? Porque los bebés, cuando es una cesárea, como no se desarrolla, bueno, las teorías dicen que como no se desarrolla el trabajo de parto, la cuestión hormonal no hace que el bebé como que esté consciente, por decirlo así, de qué van a hacer. Entonces, cuando son cesáreas, es común que pues nos hagan una dificultad respiratoria, ya sea temprana o tardía. Que el parto se use en forceps, o sea, que sea un parto instrumentado, que la anestesia haya sido general. Cuando se usa anestesia general, o más bien, ¿por qué no se usa de rutina? Es porque la anestesia sí cruza la placenta. Entonces, me parece que el tiempo que tiene los ginecólogos para sacar al bebé desde que le ponen la anestesia general es de 1 minuto o menos. Entonces, tienen que apurarse, pero si no se apuran o si cualquier cosa hay problemas al momento de extraer al bebé o lo que sea, esto puede llegarle pues a bebé porque aunque ya la hayamos sacado, recordemos que pues hay sido una circulación. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones es un pinzamiento inmediato. ¿Por qué? Porque pues bebito puede caer bajo los efectos de la propia anestesia que pues se le aplicó a la mamá. Antes del parto nos vamos a hacer 4 preguntas. ¿Cuál es la edad gestacional prevista? Todo esto nos lo debe de indicar, o sea, nosotros ahora estamos del otro lado, entonces todo esto nos lo dice la parte de gine. La edad gestacional prevista, si el líquido amniótico viene aparentemente limpio, si hay más factores de riesgo maternos y cuál es el plan de manejo con el cordón umbilical. Esta realmente pues no la preguntamos nosotros, sino que es más bien como una pregunta interna, pero que nosotros debemos de considerar, porque recordemos que mencionamos hace ratito que quien dicta si el pinzamiento es tardío o no es pediatría. Pero bueno, ¿cuántas personas voy a necesitar para reanimar un bebé? La realidad es que la cantidad de personas y las calificaciones requeridas dependerán de los factores de riesgo. Si es un bebé que pues aparentemente no tiene factores de riesgo, con una persona que esté capacitada, tenemos. Con factores de riesgo nos habla de que mínimo 2, pero la realidad es que todo esto consta de un equipo. Entonces, si se dan cuenta, debemos de tener un líder, alguien que esté encargado de vía aérea, alguien que esté encargado de compresiones torácicas, de los accesos vasculares de emergencia y la administración de medicamentos y alguien que vaya registrando. Entonces, una vez que se reunió el equipo, hay que realizar una sesión informativa con el personal del equipo. Bueno, esto no es lo que nos dice la teoría, ¿no? Antes de la reanimación, pues para repasar la situación clínica y los planes de manejo y pues estar prevenidos. Se debe de identificar al líder del equipo. Este debe de delegar tareas, debe de designar a alguien para documentar, quien lleve el registro, pues, y él es quien me asigna cada rol en este equipo. Se debe de usar toda la información perinatal disponible, pues para prever situaciones que puedan complicarse y planificar a partir de ellas. Entonces, los líderes de equipo representan la buena comunicación. Estos deben de dar órdenes claras a individuos específicos, deben de compartir información, deben de delegar responsabilidades para garantizar un cuidado coordinado y manteniendo un ambiente meramente profesional. Es importante que el líder del equipo permanezca atento a toda situación clínica y siempre se mantenga en un enfoque global y no se debe de distraer. O sea, debe de estar prácticamente en un estado de alerta. Si se dan cuenta, generalmente el líder no realiza alguna acción manual específica, porque él es quien desde afuera, por decirlo así, debe de guiar al resto del equipo, como un capitán, como pues debería de ser siempre, ¿no? También el manual del renglón nos menciona que es muy importante el circuito cerrado de comunicación. Si bien el equipo pues tiene un líder, cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de realizar una evaluación continua y asegurar que las intervenciones que se están realizando tengan una secuencia correcta y con la técnica correcta. Una coordinación exitosa requiere de que los miembros del equipo compartan información y se comuniquen entre ellos. El circuito cerrado de comunicación es una técnica que asegura que las instrucciones se escuchen y se comprendan. ¿Este de qué va a constar?
de que nos debemos de dirigir hacia una persona en específico. Entonces, si podemos decirles por su nombre, pues mejor, ¿no? Porque pues así es dirigido, no solo dar órdenes al aire. De preferencia se debería de hacer contacto visual. Sin embargo, si se están realizando cierto tipo de maniobras y demás, pues esto no siempre se puede, pero estamos atentos a que escuchemos nuestro nombre y recibir alguna instrucción. El líder o quien reciba la instrucción debe de hablar con claridad y después de dar una instrucción se le debe de pedir a la persona que le informe, eh, que le confirme que recibió esa orden, por decirlo así. Y después de recibir una instrucción hay que pues repetirla. Entonces, si yo te digo, fulanito, pasa, pues solo estoy hablando por hablar, fulanito, pasa 5 miligramos de adrenalina. Y entonces fulanito tiene que repetirme. eh, Tengo que pasar 5 mililitros de adrenalina. Y cuando lo haga, debe de decirlo también, pasando 5 mililitros de adrenalina. Entonces, es una cuestión de mucha comunicación. Lo que se diga se hace y lo que se deba hacer se debe de repetir. No sé si me di a entender. Ahora sí, lo del pensamiento. El pensamiento tardío, hablamos de que, de que debe ser de al menos 60 segundos en un recién nacido vigoroso. Tiene beneficios, pero también tiene pues contraindicaciones. Las contraindicaciones sería una hemorragia materna, ya vimos por qué, porque pues es urgente que reparemos eso, entonces no vamos a tener a la mamá sangrando y a bebito todavía ahí. Una restricción de crecimiento intrauterino y claro, un recién nacido que pues no esté vigoroso. Los beneficios de este es que disminuye la mortalidad, disminuye la necesidad de transfusiones y el riesgo de anemia y nos apoya en la cuestión del neurodesarrollo. Entonces, si nuestro bebito está vigoroso, nosotros como pediatría le decimos pinzamiento tardío al ginecólogo, o sea que nos va a tener que esperar a que pase un minuto. Alguien tiene que estar llevando el tiempo en todo momento. No importa si el bebé está naciendo bien o está naciendo mal. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, aquí, para llevar el conteo y en general, para llevar todo el conteo de lo que se haga. Ahora sí vamos a empezar propiamente con lo que es el algoritmo del reneo. Entonces tenemos la primera parte de lo que vamos a ver. Entonces, antes de que nazca el bebé, hacemos 4 preguntas. Cuando nace el bebé, hacemos 3. ¿Es una gestación a término? ¿Tiene buen tono? ¿El bebé respira o llora? Si sí, los pasos iniciales, los famosos pasos iniciales, se pueden hacer con mamá. ¿Qué son los pasos iniciales? Primero es, en este orden, calentar, secar, posicionar la vía aérea y estimular y limpiar secreciones solo en caso necesario. En la octava edición, que pues es la anterior, estaban al revés. Era primero estimular y no se decía como solo en caso necesario y después era la posición de la vía aérea. Esto porque cuando se recibe el bebé generalmente cuando lo estamos secando pues se está estimulando al mismo tiempo. Pero bueno, si limpiamos secreciones, recordar que es primero boca y luego nariz. Ocupamos nuestra perilla y si tienen como duda, recuerden que en el abecedario primero va la B y después va la N. Entonces primero boca y luego nariz. Si no tiene buen tono, no respira o no llora, es un pinzamiento inmediato y tenemos que hacer nuestros pasos iniciales, pero en la cuna de radiación. La siguiente parte de nuestro algoritmo, ya vimos que nuestro bebé, eh, estadísticamente recuerdan que había un porcentaje que lloraba después de los pasos iniciales. Bueno, en este escenario en el que nuestro bebé no lloró ni siquiera con los pasos iniciales. Entonces, nuestro bebé tiene una apnea, boquea o tiene una frecuencia cardíaca de menor de 100. Para eso, pues obviamente necesitamos nuestro estetos y checar su frecuencia cardíaca y conectarle el oxímetro para ver las metas de oximetría. Si no,
¿Qué tenemos que hacer? Abrir vía aérea y aspirar de ser necesario. Entonces, a veces igual se debe de administrar oxígeno y con eso ya quedan. Pero si tiene una frecuencia menor a 100 boqueo o jadea, debemos de hacer, de aplicar la ventilación con presión positiva, ahora solo ventilación, la pulsioximetría sí o sí, y considerar el uso de monitor cardíaco. Digo, si se tiene, pues bien, no siempre se tiene, pero pues lo ideal sería que sí. La ventilación nos tenemos que asegurar de que el sello hermético esté correcto con la máscara, bueno, la mascarilla. ¿Por qué? Porque pues a veces podemos tener fugas. O bien se usa una técnica en C o en E, en la que con nuestro dedo índice y pulgar estamos como sosteniendo la mascarilla y con nuestro otro dedito estamos fijándola. La cantidad de repeticiones son de 30 a 60 y el ritmo es ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Se debe de decir así, se debe de decir con ese ritmo. Y cuando están ventilando, lo tienen que decir en voz alta. No es de que, yo llevo el ritmo en mi cabeza. Recuerden que debemos de tener un sistema de comunicación cerrado y claro, para que quien esté llevando el registro, pues lleve todas estas anotaciones. Cuando damos estas ventilaciones, nuestro fío se debe de ajustar acorde a la cantidad de semanas que tenga nuestro bebé. Si tiene más de 35, con 21 estamos bien, que pues es prácticamente el ambiente. Si es de menor de 35, podemos usar hasta más de 30 y pues en los enmedios en un rango de 21 a 30. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestra ventilación está funcionando? El signo más claro de que nuestra ventilación está funcionando es el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso, pues se recomienda el uso de un monitor cardíaco para estarlo viendo directamente y no tener que estar pues usando estetoscopio y andar ahí contando. Ahora, no hay aumento de la frecuencia cardíaca, pero sí hay movimientos de pecho. Entonces, continuamos otros 15-30 segundos y hay que reevaluar. No hay aumento de la frecuencia cardíaca y tampoco hay movimiento de pecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasos correctivos. Después de nuestros pasos correctivos, más bien, la nueva versión nos dice que debe de hacerse según se consideren, mientras que en la octava, pues nos dice que es en este orden en específico, ¿no? Entonces, pues a consideración, pero siguen siendo los mismos pasos. El famoso Mr. Sopa. La M de ajustar la máscara, lo que decíamos de que el sello esté bien hecho. Ahora bien, una reposición de la viaria. A lo mejor estamos haciendo sello, pero no tenemos la posición que debemos de tener. A lo mejor tenemos el mentón de bebé muy abajo. Obviamente esa no es la posición correcta. Entonces hay que reacomodarlo. Si todavía no tenemos una ventilación correcta, debemos de pasar a succionar boca y nariz. Recuerden, primero boca, después nariz. Open mouth, que nuestro bebito sí tenga la boca abierta, porque muchas veces igual pues los bebés como no lloran ni nada, se mantienen con la boquita cerrada y pues así, pues por dónde va a pasar el aire, ¿no? Tampoco, sigue sin haber una ventilación correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la presión. Ya vimos como la cantidad de presión que ocuparemos normalmente, pero eso es al inicio y si se requiere más, pues le metes más. Si nada más nada, tenemos que usar una vía aérea alternativa. Aquí la cuestión es que para una vía aérea alternativa solo tenemos 3 intentos. ¿Por qué? Porque si no perdemos tiempo y si perdemos tiempo perdemos eh, pues ventilación que le podemos dar a nuestro bebé y quien esté a cargo de pues la vía aérea tiene que estar muy consciente de sus limitaciones. Si está tratando de intubar y no lo logra, hay que comunicarlo para que pues ya sea que el líder o que el mismo líder lo note y se designe a alguien más. Eh, pero bueno, entonces si una frecuencia cardíaca mayor a 100, debemos de continuar hasta tener un esfuerzo respiratorio espontáneo respecto a nuestros pasos. Si tenemos una frecuencia cardíaca de 60 a 99, hay que hacer pasos correctivos.
Si los hacemos y nada más nada y nuestra frecuencia cardíaca baja de 60, entonces vía aérea alternativa sí o sí y el oxígeno se sube al 100%. Además de que a partir de este punto tenemos que empezar con presiones. Se sube al 100% porque justamente vamos a estar haciendo nuestros intentos de intubación. Entonces, en esos intentos, pues les digo, perdemos tiempo y perdemos oxigenación que le podemos dar a nuestro bebito. La cuestión de las compresiones, esas deben de tener un ritmo de I1, I2, I3. En este mismo ritmo y sí deben de decir las I. Cuando dicen las I, sueltan. Cuando dicen los números, comprimen, ¿va? Ahora bien, nuestra frecuencia cardíaca eh, sigue en 60. Sí, sí, uso de adrenalina. Lo podemos usar de 3 a 5 minutos. Y si nuestra frecuencia se mantiene por debajo, debemos de considerar que nuestro bebé tiene una hipovolemia y hay que pues administrarle volumen o un neumotórax, que pues le hayamos generado un neumotórax dentro de nuestras ventilaciones. Pero si no, pues va a depender, ¿no? Si ya subimos de 100, entonces son cuidados posteriores. Si se mantiene por debajo, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y hablando específicamente de esa parte, las cuestiones del tubo endotraqueal nos hablan, lo tenemos que usar cuando hay una ventilación sin mejoría, cuando la ventilación dura más de algunos minutos, porque pues obviamente, aunque esté funcionando, si nuestro bebé nada más no llora por sí solo, pues no nos podemos pasar toda la vida haciéndolo nosotros, ¿no? Entonces, pues hacemos uso del tubo. Y de cuando aplicamos compresiones torácicas o cuando vamos a usar surfactante. ¿Cómo saber qué tubo usar? Lo hacemos de acuerdo a la cantidad de semanas. En esencia, por arriba de 34 usamos tubo del 3.5. Laringoscopio. Siempre se usa la hoja recta por la anatomía de los bebés. ¿Qué número de hoja? Igual, depende de qué tipo de bebé esperamos. A término es 1, pretérmino es 0 y pretérmino extremos doble 0. ¿Cuánto lo voy a meter? La profundidad se debe de medir con una distancia en centímetros del tabique nasal al trago de la oreja y le sumamos 1. Entonces, por ejemplo, a quien lo haga, fulanito mide la distancia para la inserción del laringoscopio. Entonces, midiendo profundidad para el laringoscopio. No, pues se le miden y de que 3 centímetros más 1, 4. 4 centímetros se debe introducir. Entonces recuerden que todo lo que vayamos a hacer lo debemos ir diciendo en voz alta. ¿Qué problemas podemos tener? Que nuevamente nuestro tubo no esté bien. Y eso puede ser desde que lo metimos de más o lo metimos de menos. O podemos usar esta mnemotecnia para checar qué cuestiones podrían estar afectando a nuestro tubo para que nosotros los corrijamos. Entonces la mnemotecnia es down. Un desplazamiento del tubo endotraqueal, lo que decíamos muy arriba, muy abajo, una obstrucción del tubo endotraqueal, entonces, ¿qué se hace? Pues aspiramos un neumotórax o que haya una falla del equipo. Igual, la probabilidad de que sea alguna de estas está en este orden. Lo más común es que es un desplazamiento de tubo y lo menos común es que pues haya una falla en el equipo. Ahora, cuando hablamos de la adrenalina, ya vimos que es cuando tenemos una frecuencia cardíaca de menor de 60. Lo usamos cuando luego de 30 segundos de ventilación que insuflan los pulmones no dan resultado. Además, también se usa cuando después de un minuto de compresiones y de ventilación con oxígeno al 100 tampoco hay resultados. Esta es la dosis que se debe de hacer. La endotraqueal no es tan efectiva porque no estamos asegurando, más bien porque está comprobado que su absorción por esta vía no es tan eficaz a como pues lo es una intravenosa o una intraósea. Y ahora bien, vemos aquí que después de que se pasa el medicamento, lavamos
la sonda, o bueno, por donde estamos pasando nuestro medicamento, con 1 mililitro de solución salina. ¿Cómo lo preparamos? Porque no es de que, rompo mi ampulita, cargo mi 0,1 mililitro sobre kilogramo o lo que sea, y ya, la meto. No, esta se debe de preparar por el tipo de dilución que se necesita. Entonces, en una jeringa de 10 mililitros, vamos a cargarla con 9 mililitros de agua bidestilada y de nuestra ámpula solo vamos a tomar 1 mililitro. Y ese ya es nuestro medicamento preparado. No vamos a aplicar el medicamento con esta jeringa. Entonces, si vamos a necesitar pasar este tipo de medicamento, pues entonces a partir de esa jeringa que está preparada vamos a tomar el medicamento. Entonces, supongamos que nuestro bebé pesa pues 3 kilos y vamos a usar una dosis a 0,2. Entonces, con una jeringa de insulina, que pues tiene los mililitros mejor marcados a que cuando usamos una de 10, vamos a cargar de la jeringa de 10, solo vamos a tomar 0,6 mililitros para este bebé y en este ejemplo, ¿vale? Entonces no se pasa directo porque la concentración pues sería excesivamente alta. Y en esencia eso es todo como lo más importante a recalcar de la reanimación.